La música es quizá la expresión humana por excelencia. El arte que está presente en todas las sociedades de todas las épocas, a lo largo de todo el planeta y a lo largo de toda la historia del ser humano. Sin embargo, la relación del hombre con la música ha sido muy distinta según los tipos de sociedad, según las épocas, según los momentos que ha ocupado este arte en la sociedad humana. Levi Strauss, el gran antropólogo, hablaba de sociedades frías y calientes. Llamó sociedades frías a las sociedades rituales, tradicionales, colectivas, en las que el sentido de lo individual está menos desarrollado y todos los miembros de la colectividad pertenecen a un solo esfuerzo unitario. Por el contrario, llamó sociedades calientes a las sociedades del tipo que nosotros conocemos en Occidente, sociedades tecnológicas, de desarrollo muy rápido y en las que el sentido del arte es mucho más individual y depende mucho más de la capacidad creativa de un individuo y no de la relación de éste con la sociedad. Simbiosis es un proyecto que da un sentido totalmente distinto a la participación del músico profesional en la sociedad, que lo alimenta y de la que nace. Es un proyecto en el que el compositor recupera verdaderamente el sentido originario de unión con los demás y en el que puede incluso hacer disminuir su ego para poder sumarse a una creación colectiva en la que muchas mentes intervienen conjuntamente en la producción de un fenómeno sonoro que va mucho más allá de la estructuración de una obra de arte en el sentido convencional de la palabra. Una obra de este tipo es un proyecto en el que el artista busca también renovar su ligación con la sociedad, una ligación que muchas veces siente perdida el compositor cuando sencillamente escribe sinfonías en su casa. La lucha ante el papel pautado es una lucha eminentemente individual, en la que por supuesto no desaparece del objetivo ni el público, ni el intérprete, ni el director, pero en la que el artista está en cierto modo solo ante sí mismo, ante su Dios, el que crea, ante la naturaleza, ante fuerzas que a fin de cuentas no tienen nada que ver con lo que le ligan a él al colectivo de gente que hace que pueda seguir trabajando. ¿Qué significa simbiosis de alternativa para todo esto? Cuando empezamos a pergeñar el proyecto, lo primero que me llamó la atención es la capacidad que podía darme a mí para imbuirme de una manera totalmente distinta, digamos en negativo, a como normalmente puedo implicarme en la composición de una obra. Es un proyecto en el que lo primero que surgía era la palabra colectivo, algo que es la antítesis de la elaboración de una sinfonía, que es un proyecto eminentemente individual. Para mí, estar integrado con la gente en la posición de hacer arte para ellos y desde ellos es lo que da sentido verdaderamente a este trabajo. Esto naturalmente es algo que en general hemos perdido en nuestra sociedad y la idea de recuperarlo para mí tiene un cierto aire de estabilidad. No solamente era buscar un proyecto puntual en el que retratar esta forma antigua de hacer arte, sino más que nada el intentar recuperarla de una forma duradera, es decir, sentirme otra vez y hacer sentir a los demás otra vez la pertenencia a algo mucho más grande en el que entre todos somos capaces de hacer una música distinta, nueva. En suma, de lo que estamos hablando es de recuperar el sentido social y colectivo del arte a través de un proyecto pedagógico. Cuando estamos hablando de un proyecto de este tipo, hablamos de alumnos de primaria y secundaria, y ahí es donde la pedagogía puede incidir de una manera mucho más profunda porque puede de verdad transformar la vida de las personas. El hecho de que un proyecto de este tipo incida en los más pequeños, estamos hablando de un alumnado de 15 años hasta 8 años aproximadamente, nos asegura el que estamos dejando una huella mucho más allá de la percepción racional que tengan del proceso.
y por lo tanto una huella de importancia, una huella que puede significar un surco de arado realmente en la maduración de estas personas. En el aula de primaria y secundaria, este tipo de trabajo pedagógico lo que supone realmente es recuperar el papel colectivo de la música en la sociedad. Hacer una reproducción de una sociedad fría en el entorno de una sociedad caliente. A propósito de esto, yo puedo decir, y quizá otras personas que han participado en el proyecto conmigo, que la impresión que tenemos es de éxito. De éxito porque los alumnos han reaccionado de una manera muy emocional y muy profunda ante lo que se ha ido proponiendo. Y además han sido capaces de, no solamente de sugerir, sino verdaderamente de crear, de vomitar todo aquello que les íbamos aportando para convertirse en verdaderos generadores de un material con el que los demás hemos podido trabajar luego muy a gusto. El proceso, naturalmente, de trabajo debía estructurarse con firmeza para no perdernos nosotros mismos en algo tan complicado como es meses de residencia con los chicos, con los estudiantes, y poder tener siempre un asidero al que sujetarnos para finalmente crear una forma. Lo que optamos es por desarrollar primero unos talleres explicativos en los que el pedagogo del proyecto, Juanjo Grande, pedagogo y director musical, y yo mismo íbamos aportando elementos en los que con cierta suavidad, sin pretender nunca ser aburridamente pedagógicos o demasiado profundos en materia técnica musical, teniendo siempre en cuenta la ausencia de conocimientos musicales previos en los chicos que participaban en el proyecto, desarrollábamos elementos claves de la percepción de la música. Hemos trabajado por separado las alturas, hemos hablado de escalas, de modos, hemos trabajado el ritmo para hacer células, repeticiones, variaciones rítmicas sobre una idea concreta. Hemos trabajado también el timbre, los chicos estaban con el arsenal de instrumentos ORF habitual en las aulas, trabajando instrumentos de sonidos muy cortos, instrumentos de sonidos largos, con resonancia, cómo podíamos acoplar esos dos mundos sonoros tan distintos, todos de percusión, pero con un resultado sonoro tan distinto a la hora de crear una textura musical en la que había, por ejemplo, puntos y líneas, armonías que se quedan sonando o puntos que se quedan fijos en el espacio sonoro. Todas estas cosas han ido configurando un poquito de imaginario técnico para que ellos pudieran desarrollar lo que iba a ser su creación compositiva. Uno de los retos que nos encontramos en este tipo de procesos creativos, sobre todo cuando se estiran en el tiempo, es mantener la intensidad de trabajo, de ilusión, de rendimiento. Entonces, puede parecer muy complicado, pero en realidad la música nos lo pone muy fácil. Y se trata solo de que los participantes sientan como propio lo que está surgiendo. Y sientan como propio porque son ellos los responsables, porque son ellos los que lo hacen, porque son ellas los que están creando, ¿no? Entonces, cuando uno siente como propio aquello que está tocando, creando, el tiempo no pasa y todo lo contrario, quiere más tiempo para invertir, quiere más tiempo para pensar, quiere más tiempo para poder mejorar aquella cosa. Pero si por lo que fuere es algo que queda externo, entonces surgen los problemas. Me aburro, no me interesa, no lo sienten como propio. Entonces, diríamos que la clave es que el proceso sea muy respetuoso con las ideas de los participantes. Y pueden haber diferencias entre primaria y secundaria, pero son diferencias más de tipo de comunicación, matices. Pero en lo esencial estamos hablando de la misma idea, ese sentimiento de pertenencia a lo que estás haciendo.
Estos talleres duraron un trimestre completo y en ellos pudimos poner un poco en marcha otro factor que nos interesaba mucho, que era un cierto argumento literario que pudiera ayudar a todos los alumnos a estructurar en la cabeza, en forma de historia, lo que iba a ser la obra musical. Este argumento literario que queríamos utilizar para dar una perspectiva general de la forma del trabajo a todos los estudiantes, quisimos que tuviera un poco un aspecto también educativo, lógicamente, y decidimos darle la forma de una especie de mito de integración, y quisimos que tuviera un poco esta forma. Se trata de la repetición de unos procesos de antagonismo y de amistad posterior, en los que el hincapié está puesto justamente en la comprensión, en el entendimiento de que los demás son como nosotros, de que todos sentimos cosas muy parecidas y de que por mucha diferenciación que queramos hacer en las culturas, todos sufrimos, disfrutamos, amamos y sentimos de forma extraordinariamente parecida. Después de estos talleres explicativos en los que quedó muy bien asentado el argumento literario, pasamos al desarrollo puramente compositivo del proyecto. Para la creación de la obra pensamos en que había que hacer un poco de pasos que complementaran la espontaneidad que queríamos obtener de ellos. El primer paso, naturalmente, era obvio escucharles, o sea, darles muchísimo espacio, darles libertad rayana en el libertinaje por hacer la broma, en la que ellos pudieran sentirse muy desinhibidos, muy creativos. Después de esta escucha venía nuestro trabajo de elección. De todo el material que iba saliendo, los profesionales de la música teníamos la responsabilidad de elegir y desechar, naturalmente. Hay que decir que el proceso no contaba con un tiempo ilimitado y, por lo tanto, las reacciones tenían que ser rápidas, por parte de ellos y por parte nuestra también. Y no hemos desechado tanto material. En un principio podríamos pensar que se han creado muchas melodías y luego hemos decidido cuáles han sido las más bonitas, las más ricas, las que tuvieran más posibilidades de desarrollo, pero el proceso no ha sido exactamente así, ha sido más inmediato y yo creo que en esa velocidad de trabajo ha estado también algo que para los profesionales del asunto ha sido una virtud, que ha sido justamente la no necesidad de situarnos, de confrontarnos con una gran cantidad de material en el que tuviéramos que quitar hojarasca, sino que nos hemos contentado con un producto que salía de una forma muy espontánea y que tenía un fondo de interés muy grande precisamente por esta espontaneidad. El tercer paso era el más profesional, que era estructurar. Una vez tenemos el material creado, elegido, pulido, ¿no?, venía la estructuración general de toda la forma de la obra. Y esto ha sido en lo que más nos hemos dejado un poco influir por la temperatura ambiente en cada momento. Yo tenía un argumento musical superpuesto al argumento literario que se iba trabajando, superpuesto a lo que podríamos llamar el libreto, pero naturalmente he dejado que fuera el propio material musical, el sentido, la dirección que le querían dar a ese material musical en cada taller, en cada momento, los alumnos, el que fuera haciendo que unas cosas fueran delante de otras o después, el que algo tuviera más desarrollo, menos desarrollo, el que se le prestara atención a una melodía o se la dejara pasar nada más como un elemento puntual. Todas estas cosas han nacido de la propia materia que los chicos nos han ido dando.
Y eso ha sido el proceso como compositor más placentero, ¿no? El ver cómo yo no tenía que diseñar como se diseña en una sinfonía, sino que podía dejarme atrapar por el material que ellos creaban para finalmente sacar con eso una estructura musical. Levi Strauss, el gran antropólogo, hablaba de sociedades frías y calientes. Llamó sociedades frías a las sociedades rituales, tradicionales, colectivas, en las que el sentido de lo individual está menos desarrollado y todos los miembros de la colectividad pertenecen a un solo esfuerzo unitario. Por el contrario, llamó sociedades calientes a las sociedades del tipo que nosotros conocemos en Occidente, sociedades tecnológicas, de desarrollo muy rápido y en las que el sentido del arte es mucho más individual y depende mucho más de la capacidad creativa de un individuo y no de la relación de éste con la sociedad. Y en el que puede incluso hacer disminuir su ego para poder sumarse a una creación colectiva en la que muchas mentes intervienen conjuntamente en la producción de un fenómeno sonoro que va mucho más allá de la estructuración de una obra de arte en el sentido convencional de la palabra. La música es quizá la expresión humana por excelencia. El arte que está presente en todas las sociedades de todas las épocas, a lo largo de todo el planeta y a lo largo de toda la historia del ser humano. Sin embargo, la relación del hombre con la música ha sido muy distinta según los tipos de sociedad, según las épocas, según los momentos que ha ocupado este arte en la sociedad humana. Una obra de este tipo es un proyecto en el que el artista busca también renovar su ligazón con la sociedad, una ligazón que muchas veces siente perdida el compositor cuando sencillamente escribe sinfonías en su casa. La lucha ante el papel pautado es una lucha eminentemente individual, en la que por supuesto no desaparece del objetivo ni el público, ni el intérprete, ni el director, pero en la que el artista está en cierto modo solo ante sí mismo, ante su Dios, el que crea, ante la naturaleza, ante fuerzas que a fin de cuentas no tienen nada que ver con lo que le ligan a él. Simbiosis es un proyecto que da un sentido totalmente distinto a la participación del músico profesional en la sociedad, que lo alimenta y de la que nace. Es un proyecto en el que el compositor recupera verdaderamente el sentido originario de unión con los demás.